Perdió todo en cuestión de minutos. Su casa, sus recuerdos y hasta la fe que por años lo sostuvo. Aquel día, el agua arrasó con todo lo que él amaba. Pero sin saberlo, también comenzó el milagro que demostraría que Dios nunca falla. Su nombre era Luis Herrera, un hombre de 48 años, trabajador del campo, nacido en un pequeño pueblo del norte de Colombia. Vivía con su esposa, María Elena, y sus 2 hijos, Andrés y Valeria, en una casa sencilla construida junto al río. Era un hogar humilde, pero lleno de paz. Todas las mañanas, antes de salir al trabajo, Luis oraba frente a una cruz de madera y decía siempre la misma frase: Señor, mientras tenga mi familia, lo tengo todo. Durante años, el río fue su bendición. Gracias a sus aguas, los cultivos crecían y las cosechas nunca faltaban. Pero un día, la naturaleza cambió su rostro. Llovió durante una semana entera. Al principio, todos pensaron que era una temporada más de lluvia. Sin embargo, el nivel del río comenzó a subir sin detenerse. Luis miraba el agua con preocupación. Nunca lo había visto así, decía a su esposa. El tercer día, la corriente ya cubría el camino que conectaba con el pueblo. Los vecinos empezaron a evacuar, pero él se resistía. El río siempre crece, pero luego baja, repetía convencido. Sin embargo, aquella vez, el río no bajó. La noche del 14 de noviembre, la tragedia llegó. Una avalancha de lodo y agua descendió con fuerza desde las montañas, arrastrando árboles, animales y casas enteras. Luis apenas alcanzó a tomar a sus hijos de la mano cuando el agua rompió la puerta de su casa. «María, corre», gritó, pero en cuestión de segundos, la oscuridad los envolvió. El rugido del río era tan fuerte que no se oían los gritos. Luis logró sujetarse a un tronco y con todas sus fuerzas sostuvo a Valeria. La corriente lo golpeaba, el lodo lo cegaba, pero no soltó a su hija. Luchó contra el agua durante lo que pareció una eternidad, hasta que el cuerpo ya no resistió. Cuando despertó, estaba tirado sobre un campo, cubierto de barro y ramas. A su alrededor, solo silencio. Llamó a gritos a su esposa y a sus hijos, pero nadie respondió. Caminó entre los restos de las casas, entre cuerpos cubiertos con mantas, buscando un rostro conocido. Lo encontró todo, menos a ellos. Durante los días siguientes, los rescatistas encontraron decenas de víctimas. María Elena y Andrés estaban entre ellas. Valeria no apareció. La esperanza se convirtió en un hilo delgado, sostenido solo por la fe, pero incluso esa fe comenzó a romperse. Luis, el hombre que nunca había faltado a una misa, dejó de orar. Si Dios existe, ¿por qué permitió esto?, decía a los vecinos que intentaban consolarlo. Pasaba las noches sentado frente a los escombros de su casa, mirando el río que ahora parecía calmo, como si nada hubiera pasado. En los noticieros, la tragedia fue solo una más. Un desastre natural en una zona pobre. Pero para él, fue el fin del mundo. Ya no había hogar, ni familia, ni propósito. Los voluntarios le ofrecieron refugio en la iglesia del pueblo, pero él no quería entrar. «No tengo fuerzas para hablar con Dios», murmuraba. Los días se volvieron semanas. Las semanas, meses. Luis se mudó a una casa abandonada en las afueras del pueblo. Vivía solo, sobreviviendo con trabajos esporádicos. Algunos decían que se había vuelto loco, otros que estaba castigado por dudar de Dios. Pero nadie conocía el peso que cargaba. Una tarde, al regresar del campo, encontró en la puerta una carta. Era del párroco del pueblo, el padre Esteban. «Luis, Dios no te ha olvidado. A veces el silencio también es respuesta. Ven a la iglesia cuando estés listo». Luis dejó la carta a un lado, sin leerla de nuevo. Sin embargo, esa misma noche, soñó con su hija Valeria. En el sueño, ella lo miraba desde la orilla del río y decía: «Papá, no te rindas. Dios aún está contigo». Despertó sobresaltado. No sabía si fue un sueño o una señal, pero por primera vez en meses, encendió una vela, y frente a esa pequeña llama temblorosa, pronunció una oración que salía entre lágrimas. «Si realmente sigues aquí, muéstrame que no estoy solo». No sabía que esa oración sería el inicio del camino hacia el testimonio que cambiaría su vida para siempre. Pasaron 3 meses desde aquella oración. Luis no sabía si esperaba un milagro o si simplemente necesitaba creer que algo bueno podía volver a suceder. Cada día amanecía con el mismo peso en el pecho y con la misma pregunta en la mente: ¿por qué yo? El pueblo comenzaba a reconstruirse. Las calles, antes llenas de barro, volvían a mostrar el polvo del camino. Las risas de los niños regresaban poco a poco, pero en la casa abandonada donde vivía Luis, el silencio seguía siendo su único compañero.
Una mañana de enero, mientras reparaba una cerca en una finca cercana, escuchó su nombre a lo lejos. Era don Gregorio, un vecino que trabajaba con los rescatistas voluntarios durante la tragedia. Corría agitado, con una expresión entre sorpresa y esperanza. «Luis, te he estado buscando», gritó desde el camino. Luis dejó las herramientas y se acercó confundido. «¿Qué pasa?» Don Gregorio respiró profundo antes de hablar. «Ayer llegó una lista de niños que fueron encontrados en otro pueblo, a casi 100 kilómetros de aquí. Muchos estaban desorientados, sin documentos. Entre ellos, hay una niña que dice llamarse Valeria». El corazón de Luis se detuvo por un segundo. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz temblorosa. «Que una niña dijo llamarse Valeria Herrera. Dicen que la rescató una familia durante la inundación. Está en un refugio en Bucaramanga». Luis no esperó más. Sin dinero, sin ropa, sin pensar en nada, salió corriendo hacia el terminal del pueblo. Vendió su viejo machete para pagar el pasaje y subió al primer bus que salía. El viaje duró casi 9 horas, pero para él fue como si el tiempo se hubiera detenido. Cada kilómetro era una mezcla de miedo y esperanza. Cuando llegó al refugio, el corazón le golpeaba el pecho. El edificio estaba lleno de niños, médicos y voluntarios. Un trabajador social lo atendió. «Vengo a buscar a mi hija. Se llama Valeria Herrera. Tiene 8 años», dijo con la voz entrecortada. La mujer revisó una carpeta y asintió. «Sí, aquí hay una Valeria Herrera. Pero debo advertirle, señor, que está muy asustada. No recuerda todo lo que pasó». Luis apenas podía respirar. La puerta del salón se abrió y una niña de cabello largo, sucio y ojos grandes apareció al fondo. «Valeria», gritó él con todas sus fuerzas. La niña levantó la mirada. Por un instante pareció confundida, pero al escuchar su voz, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia él y Luis la abrazó con una fuerza que parecía romper los años de dolor. «Papá», susurró ella, «sabía que vendrías». Ambos lloraron en silencio. Era como si el tiempo, el agua y la distancia desaparecieran en ese abrazo. Los voluntarios observaron en silencio. Sabían que estaban presenciando algo sagrado. Durante los días siguientes, Luis y Valeria permanecieron en el refugio mientras las autoridades verificaban su identidad. Los médicos dijeron que la niña había sido arrastrada por la corriente y encontrada por un grupo de campesinos río abajo. Había sobrevivido varios días aferrada a un pedazo de madera, sola, en medio del lodo. Cuando la encontraron, apenas podía hablar. Cada vez que cerraba los ojos, contaba la niña, escuchaba tu voz, papá, diciendo que no me soltara. Luis no podía entender cómo había sobrevivido, pero en el fondo de su alma sabía la respuesta. Dios nunca la soltó. Esa noche, cuando todos dormían, salió del refugio y miró al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a hablar con Dios. «Perdóname por dudar de ti. Me quitaste mucho, pero me devolviste lo que más amo. Si esta historia sirve para que otros crean, úsame como testimonio». A la mañana siguiente, el padre Esteban, el mismo que le había escrito la carta, llegó al refugio. Había viajado hasta allí al enterarse de la noticia. «Luis, te dije que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación», le dijo con ternura. Luis sonrió con humildad. «Ahora lo entiendo, padre. Cuando pensé que todo había terminado, él apenas estaba comenzando». Semanas después, regresaron juntos al pueblo. Las personas lo recibieron entre aplausos y lágrimas. Nadie podía creerlo. La niña que todos habían dado por muerta había regresado viva. Muchos se acercaron a Luis para pedirle perdón por haberlo juzgado. «Tú siempre dijiste que Dios tenía un propósito», le decían. Él solo respondía con una sonrisa tranquila. «Dios no falla. A veces solo tarda en mostrarnos su plan». Luis reconstruyó su casa poco a poco. En una de las paredes, colgó la cruz de madera que había sobrevivido al desastre, y bajo ella, una foto de su familia. Aunque el dolor por la pérdida de su esposa e hijo nunca se fue del todo, aprendió a mirar su vida con gratitud. Sabía que cada lágrima tenía un sentido, aunque al principio doliera demasiado para entenderlo. Esa historia, contada años después en la iglesia del pueblo, se convirtió en un mensaje de esperanza. Muchos que habían perdido la fe la recuperaron al escuchar cómo aquel hombre, que lo había perdido todo, volvió a creer. Luis solía repetir en cada testimonio: «El milagro no fue que mi hija sobreviviera. El milagro fue que Dios usó mi dolor para enseñarme que Él nunca me dejó». Los meses pasaron, y poco a poco la vida de Luis y Valeria comenzó a retomar un ritmo diferente.
No era la misma rutina de antes, ni las risas eran tan fáciles, pero había paz en el aire. Luis consiguió trabajo como ayudante en una pequeña carpintería del pueblo. Sus manos, que antes trabajaban la tierra, aprendieron ahora a moldear la madera. Decía que con cada tabla que tallaba, sentía que Dios también tallaba su corazón, dándole una nueva forma. Valeria asistía a la escuela local. Le costaba concentrarse al principio, las noches aún traían recuerdos de la inundación, pero con el tiempo comenzó a sonreír otra vez. Siempre llevaba colgada al cuello una pequeña cruz que su padre había hecho para ella. Era su símbolo de protección y fe. Sin embargo, la vida volvió a probar a Luis cuando menos lo esperaba. Una tarde, mientras trabajaba, sintió un dolor fuerte en el pecho. Cayó al suelo sin poder respirar. Sus compañeros lo llevaron al hospital más cercano. Los médicos le dijeron que había sufrido un infarto leve, consecuencia del estrés acumulado y las condiciones difíciles en las que había vivido los últimos años. Debe guardar reposo absoluto, señor Herrera, le advirtió el doctor. Si no cuida su corazón, podría no resistir el próximo. Luis se quedó mirando el techo blanco de la habitación del hospital. No entendía por qué, después de tanto dolor, la vida volvía a golpearlo. Valeria llegó corriendo al enterarse. Se abrazó a él con lágrimas en los ojos. «Papá, no te vayas», susurró. Luis, con una sonrisa débil, respondió. «No voy a ir a ningún lado, hija. Solo necesito descansar un poco. Dios aún no ha terminado conmigo». Durante semanas estuvo postrado en cama. El dinero comenzó a escasear. Había días en los que no sabían qué comer. Pero Valeria, con apenas 9 años, mostró una fortaleza que conmovía a todos. Iba al mercado a ayudar a cargar bolsas, lavaba ropa para los vecinos, y con lo poco que ganaba compraba pan y leche para su padre. «Dios proveerá, papá», le decía con una sonrisa. Y así fue. Una tarde, un hombre llegó a su casa con un sobre en la mano. Era un empresario que había escuchado la historia de Luis en la iglesia. Dentro del sobre había dinero suficiente para pagar los medicamentos y reparar su techo. Luis, con lágrimas en los ojos, se arrodilló y dijo: «Señor, siempre encuentro tus huellas cuando creo que ya no estás». El tiempo siguió su curso. Luis se recuperó, aunque con algunas limitaciones físicas. No podía trabajar como antes, pero encontró un nuevo propósito. Junto al padre Esteban, comenzó a visitar familias que habían perdido seres queridos en desastres naturales. Compartía su testimonio, no como quien enseña, sino como quien ha caminado por el valle del dolor y aún así ha visto la luz. «No vengo a decirles que no sufrirán», decía, «vengo a decirles que aun cuando el mundo se derrumba, Dios sigue siendo refugio». Su voz, sencilla pero llena de verdad, tocaba corazones. Algunas personas que no creían en nada comenzaron a orar nuevamente después de escucharlo. Luis se había convertido, sin darse cuenta, en un faro de fe para otros. Un día, después de dar su testimonio en una iglesia cercana, un hombre se le acercó. Era un joven que había perdido a su esposa en un accidente. «Señor Luis, ¿cómo se hace para volver a creer cuando todo se ha roto?», preguntó con voz temblorosa. Luis le puso una mano en el hombro y respondió: «No se trata de entenderlo, hijo. Se trata de confiar aún sin entender». Yo también le pregunté a Dios por qué, pero con el tiempo descubrí que la pregunta correcta no era esa. La pregunta era ¿para qué? Y en esa respuesta encontré mi paz. Aquellas palabras se quedaron grabadas en el corazón de muchos. Luis no era un predicador ni un hombre con estudios, pero su historia hablaba más fuerte que cualquier sermón. Una noche, mientras veía a Valeria dormir, pensó en todo lo que habían vivido. La lluvia golpeaba suavemente el techo, como si la vida le recordara de dónde venía. Sonrió. Ya no temía la tormenta. Antes creía que Dios me había olvidado, pensó, pero ahora sé que fue quien me sostuvo cuando el agua me quería tragar. A la mañana siguiente, fue al río, el mismo que años atrás había destruido su vida. Se arrodilló a la orilla y lanzó una pequeña barquita de madera al agua. En ella había escrito con tinta azul: «Gracias por no fallarme, aunque yo sí dudé de ti». La corriente se llevó la barca lentamente, y Luis la observó hasta que desapareció. En su corazón, por primera vez en mucho tiempo, no había miedo. Había paz. Pasaron los años. Valeria ya tenía 18. Su sonrisa seguía siendo la misma de niña, pero en sus ojos había una madurez que solo nace del sufrimiento y la gratitud. Había terminado la escuela con honores y soñaba con estudiar enfermería. Decía que quería ayudar a los que Dios todavía no ha sanado del alma. Luis,
Aunque envejecido y con el corazón débil, se sentía orgulloso. Trabajaba lo que podía y el resto del tiempo lo dedicaba a servir en la iglesia del pueblo. La gente lo buscaba no por compasión, sino por sabiduría. Todos sabían que detrás de cada palabra suya había una vida entera de pruebas y fe. Un domingo de marzo, Valeria recibió una carta que cambiaría todo. Era una beca para estudiar en una universidad de Bogotá. Era su oportunidad de crecer, de cumplir el propósito por el cual, quizás, Dios la había salvado años atrás. Pero también significaba dejar atrás a su padre. Aquella noche, cenaron en silencio. El viento movía la cortina de la ventana y la luz de una vela parpadeaba sobre la mesa. «Papá», dijo ella, rompiendo el silencio. «Me dieron la beca». Luis sonrió. «Eso es maravilloso, hija. Dios está cumpliendo sus promesas». «Pero, si me voy, tú te quedarás solo», respondió ella con un hilo de voz. Luis le tomó las manos y le dijo: «Dios nunca deja solo a quien confía en él. Si te vas, no es abandono, es propósito. No fuiste salvada solo para estar conmigo, sino para servir más allá de estas montañas». Valeria lloró, no por tristeza, sino porque entendía que aquel hombre que había perdido tanto había aprendido a soltar sin miedo. Semanas después, partió hacia la ciudad. Luis la acompañó hasta la terminal de buses. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados. Antes de subir, Valeria le abrazó fuerte. «Prométeme que vas a cuidarte, papá. Y tú prométeme que vas a confiar en Dios, aun cuando todo parezca oscuro». «Lo prometo», respondió ella. Los meses siguientes fueron duros para ambos. Luis sentía la casa vacía, pero cada carta que recibía de Valeria era como un rayo de luz. Ella le contaba cómo ayudaba a ancianos en hospitales, cómo oraba con los enfermos antes de dormir, cómo sentía que Dios le hablaba a través de cada historia. Un día, sin embargo, la rutina se quebró. Luis no recibió carta. Pasaron 2 semanas, luego 3. La ansiedad comenzó a crecer. Preguntó en la parroquia, escribió a la universidad, pero nadie sabía nada. Hasta que una llamada llegó al teléfono comunitario del pueblo. Era un sacerdote de Bogotá. ¿Habla el señor Herrera?, preguntó. «Sí, soy yo. ¿Qué pasó con mi hija?» Ella tuvo un accidente mientras ayudaba en una clínica rural. Un vehículo perdió el control y la atropelló. Está en el hospital, grave, pero viva. El mundo de Luis se volvió a detener. Sintió que el corazón se le partía. No podía viajar por su condición, pero aún así, con ayuda del padre Esteban, emprendió el camino hacia la capital. Fueron 12 horas de viaje, en las que no dejó de orar. «Señor, no me la quites otra vez. Si necesitas probar mi fe, pruébame a mí, no a ella». Cuando llegó al hospital, la encontró dormida, conectada a varios tubos. Su rostro estaba pálido, pero aún tenía esa serenidad que siempre la acompañaba. Los médicos dijeron que había sufrido múltiples fracturas, pero que había posibilidades de recuperación. Luis se sentó junto a la cama y le tomó la mano. «¿Recuerdas, hija? Me prometiste confiar en Dios, aun cuando todo fuera oscuro. Ahora es mi turno de recordártelo a ti». Durante los días siguientes, permaneció allí, leyendo los salmos en voz baja, hablándole de su infancia, de los ríos del pueblo, de las tardes de cosecha. Y en ese pequeño cuarto de hospital, su fe volvió a ponerse a prueba, pero esta vez sin miedo. Una noche, mientras todos dormían, Valeria abrió los ojos. «Papá», susurró débilmente. «Soñé que caminaba sobre el agua y tú estabas del otro lado. Intentaba llegar, pero el agua era profunda, hasta que sentí una mano que me sostuvo». Luis sonrió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Esa mano, hija, es la misma que te salvó hace años. Nunca nos soltó». Los médicos dijeron después que su recuperación fue inexplicable. En pocas semanas, comenzó a caminar con ayuda. Los doctores hablaban de suerte, pero Luis solo decía una frase: «No fue suerte, fue propósito». La recuperación de Valeria fue lenta, pero cada paso era un milagro. Los médicos no podían explicar cómo, después de tantas fracturas, sus huesos sanaban con tanta rapidez. Pero Luis lo sabía. Cada vez que veía a su hija dar un paso más, murmuraba en silencio: «El mismo Dios que calmó la tormenta está calmando ahora nuestro dolor». Después de 3 meses de terapia, Valeria volvió a caminar sin ayuda. Los enfermeros la llamaban la chica de la fe, porque cada mañana, antes de iniciar sus ejercicios, oraba por todos los pacientes del hospital. No pedía solo por sí misma, pedía por cada persona que sufría. Un día, el director del hospital la llamó a su oficina.
Señorita Herrera, su historia ha conmovido a todos aquí. Nos gustaría que compartiera su testimonio con los demás pacientes. Valeria aceptó. Esa tarde, frente a una sala llena de personas que luchaban contra el dolor, tomó el micrófono con las manos temblorosas y dijo: «Yo no debería estar viva, pero estoy aquí porque Dios me sostuvo incluso cuando no podía caminar. Aprendí que la fe no es creer que no habrá dolor, sino creer que el dolor puede transformarse en propósito». Sus palabras tocaron cada corazón presente. Algunos lloraban en silencio, otros levantaban las manos al cielo. Desde ese día, comenzó a visitar hospitales y hogares, llevando consuelo a quienes habían perdido la esperanza. No predicaba desde un púlpito, sino desde su experiencia. Hablaba de la vida, del miedo, de la pérdida, pero también la certeza de que Dios nunca abandona. Luis, al verla, sentía un orgullo sereno. Ya no era el hombre que temía perder, sino el que había aprendido a entregar. Entendía que su historia, llena de pruebas, había servido para formar a una mujer con una fe inquebrantable. Tiempo después, una cadena local de televisión escuchó sobre la historia de la joven que sobrevivió 2 veces y decidió entrevistarla. Durante la entrevista, le preguntaron: «Valeria, ¿qué le dirías a quienes piensan que Dios se ha olvidado de ellos?». Ella sonrió y respondió: «Dios nunca olvida. Somos nosotros quienes, a veces, dejamos de escuchar. Yo lo escuché en medio del agua, lo sentí en medio del dolor, y hoy lo veo en cada persona que vuelve a creer». El video se volvió viral. Miles de personas de diferentes países comenzaron a escribirle, contándole sus propias historias de pérdida y fe. Algunos decían que, gracias a su testimonio, habían decidido volver a orar. Otros, que habían encontrado consuelo después de años de oscuridad. Luis, al ver todo eso, recordó la oración que había hecho años atrás, en la orilla del río: «Si esta historia sirve para que otros crean, úsame como testimonio». Ahora entendía que Dios no solo lo había usado a él, sino también a su hija. Una tarde, mientras caminaban por el mismo sendero que conducía al río, Valeria se detuvo y dijo: «Papá, creo que ya sé por qué sobreviví». «¿Por qué, hija?». «Porque alguien tenía que contarle al mundo que los milagros existen». Luis la abrazó y respondió: «Y que el propósito de Dios siempre se cumple, aunque no lo entendamos al principio». Volvieron a casa tomados de la mano. El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de dorado. Y en ese momento, Luis sintió que todo su camino, las pérdidas, el dolor, las lágrimas, había valido la pena. Porque de todo aquello nació algo que nunca se hundiría: la fe. Pasaron algunos años más. Valeria se graduó como enfermera y regresó al pueblo para abrir un pequeño centro de atención comunitaria. Lo llamó Casa de Esperanza. Allí no solo se curaban cuerpos, también se curaban almas. En las paredes colgaban frases que ella misma escribía, y en la entrada, una cruz de madera tallada por su padre. Luis, ya con el cabello completamente blanco y el cuerpo cansado, la acompañaba cada día. Se sentaba en una silla junto a la ventana, observando a la gente entrar y salir. A veces cerraba los ojos y sonreía. Sabía que su propósito se había cumplido. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre el valle, Luis llamó a su hija. «Valeria, ven un momento». Ella se acercó y se arrodilló junto a él. «¿Qué pasa, papá?». Luis tomó su mano con suavidad. «¿Recuerdas cuando me dijiste que los milagros existen?». «Sí, claro. Tú fuiste mi milagro», dijo él, con una sonrisa serena. «Pero hay algo más. Dios no me devolvió la vida para quedarme callado. Quiero que, cuando ya no esté aquí, sigas contando nuestra historia. Que todos sepan que incluso en las aguas más oscuras, su mano sigue allí». Valeria sintió un nudo en la garganta. «No hables así, papá. No es tristeza, hija», respondió él. «Es gratitud. He vivido lo suficiente para ver que lo que un día creí maldición era en realidad el comienzo de mi bendición». Esa noche, se sentaron afuera de la casa. El viento soplaba suave y las estrellas cubrían el cielo. Luis miró hacia arriba y dijo: «Durante mucho tiempo le pedí a Dios que me explicara por qué perdí tanto. Hoy entiendo que no necesitaba una explicación, sino una misión. Y esa misión fue amarte y mostrarle a otros que Él nunca falla». Días después, mientras Valeria preparaba el desayuno, lo encontró dormido en su silla, con una expresión de paz en el rostro. En su regazo descansaba su Biblia abierta en el Salmo 46, 1. «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». No hubo llanto desesperado, solo una calma profunda. Valeria entendió que su padre no se había ido,
Simplemente había llegado a casa. En su funeral, el pueblo entero se reunió. Todos sabían quién era aquel hombre, el campesino que perdió todo, pero que enseñó a todos a creer otra vez. El padre Esteban habló con voz emocionada. Luis Herrera no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre de propósito. Su historia nos recuerda que el dolor no destruye, transforma, y que los caminos de Dios, aunque misteriosos, siempre conducen a la esperanza. Semanas más tarde, Valeria cumplió su promesa. Creó un pequeño canal en internet llamado Testimonios de Fe, donde comenzó a contar historias de personas que, como ella y su padre, habían visto la mano de Dios en medio del sufrimiento. En el primer video, mostró una foto vieja de su padre sosteniendo la cruz de madera y dijo: "Esta historia no es solo mía. Es la prueba viva de que Dios convierte las lágrimas en semillas y las pérdidas en propósito". El video se hizo viral. Miles de personas encontraron consuelo en su mensaje. Y así, la historia de Luis y Valeria trascendió las fronteras del tiempo, convirtiéndose en un faro de esperanza para quienes aún dudaban. Años después, una joven enfermera, inspirada por aquel canal, escribió un comentario que decía: "Hoy entiendo que mi dolor también tiene un propósito. Gracias por recordarme que Dios nunca falla". Valeria, al leerlo, miró al cielo y sonrió. "Lo hicimos, papá. Tu historia sigue viva". El viento sopló con fuerza, moviendo la cruz de madera que colgaba en la entrada de la casa. El sonido del roce era suave, casi como una respuesta. Y en el silencio del atardecer se podía sentir una verdad sencilla, pero eterna. Nada en la vida es casualidad. Todo tiene un propósito. Y en cada historia, si miras con fe, encontrarás la mano de Dios.